Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a solucionar un problema común cuando trabajamos con fechas en SQL. En ocasiones, cuando tratamos de hacer operaciones o funciones con las fechas, los resultados de esta nos arrojan valores nulos. Y el día de hoy vamos a ver cuál es la solución a este problema y también vamos a ver cómo utilizar una nueva función, la función addDate. Los invito a quedarse en el video si desean aprender cómo. Lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con nuestra tabla, para lo cual vamos a seleccionar todas las columnas de nuestra tabla DocTable y vamos a ver cómo está estructurada nuestra tabla. Podemos ver que es una tabla referente a licencias de animales o de mascotas. En este caso, las columnas que más nos interesan son las que se trabajan o parecen tener un formato de fecha. En este caso, la columna Animal Birth Month, el mes de nacimiento, la fecha en la que se expidió la licencia y la fecha en la que vence la licencia. Ok, hasta ahí todo está bien. Pero ahora vamos a tratar de trabajar con una función para ver cuál es el error que queremos solucionar. Pongamos que queremos trabajar solamente con algunas columnas. En este caso, la columna Animal Birth Month, la columna License Issue Date y la columna License Expired Date. Y vamos a seleccionarlas de nuestra tabla DocTable. Ahí vemos cuáles son los valores que nos arrojan. Pero supongamos que nosotros queremos trabajar con alguna de estas fechas. Por ejemplo, dar una prórroga a estos animalitos, dar una prórroga a la licencia que ellos tienen. Y queremos darles una prórroga de 1 año. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando yo uso la función addDate, esta función debe de seguir la siguiente estructura. Primero que nada vamos a darle la columna con la que queremos que trabaje. Entonces queremos que trabaje con la columna License Expired Date. Y vamos a darle un intervalo, así se le llama, de 1 año. Ok. Entonces, hasta aquí nuestra función debería de funcionar correctamente. Vamos a darle un aliasing para reconocer esta columna. Vamos a darle un aliasing que se llame nueva fecha. Como podemos ver, sí nos arroja una columna, nos arroja la columna nueva fecha, pero los valores que nos arroja en esta tabla son valores nulos. Es decir, parece ser que hay un error en nuestra tabla. ¿Qué puede ser? Bueno, la razón de esto es que los valores de esta columna no estén configurados en el formato correcto con el que trabaja addDate. ¿Cuál es este formato correcto? Bueno, el formato con el que debe trabajar addDate debe de comenzar por el año, luego seguir por el mes y continuar por el día. Como podemos ver aquí, nuestra columna tiene un formato de mes, día, año. Es decir, nos pone los años hasta el final. Y es probable que ese sea el motivo por el que no reconozca nuestra columna. También puede ser, y lo vamos a ver a continuación, que esta columna tenga un formato incorrecto. Así que vamos a ver cuál es la operación que tenemos que hacer. Para poder darnos cuenta cómo está constituida nuestra tabla y darnos cuenta o confirmar el error que estamos teniendo, vamos a usar la sentencia describe. Y esta vamos a usarla para describir la tabla DocTable. Lo que nos hace esta misma es darnos una relación de cómo está construida nuestra tabla. Como podemos ver, en el caso de la columna que nos interesa, está en un formato de texto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como queremos modificar ese formato porque se puede hacer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos de nuevo a seleccionar todas estas columnas y vamos a ver cuál es el formato que tiene. Muy bien, entonces lo que queremos es convertir este formato a este formato que parece tener la forma que nosotros buscamos. 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes y 2 dígitos para el día. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, antes de hacer eso es indispensable hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una función que se llama set
SQL-save-updates. Y vamos a decir que esta función, o vamos a apagarla dándole un valor de 0. ¿Por qué es importante esta función? Bueno, esta función es importante porque antes de ejecutar la consulta de update, que es la consulta con la cual nosotros vamos a realizar nuestro procedimiento de actualización, tenemos que apagar esta configuración, porque esta configuración está diseñada para evitar actualizaciones o eliminaciones masivas que no tengan una condición específica. Es decir, esta sentencia o esta configuración protege nuestra base de datos contra cambios masivos y accidentales. Cuando esta función está activada, es decir, cuando esta función o esta configuración tiene un valor de 1, no podemos realizar un update a nuestra tabla o un delete a nuestra tabla sin especificar qué es lo que queremos que elimine. Normalmente esto se hace utilizando la palabra o la sentencia where, es decir, podemos eliminar sí siempre y cuando demos esta opción. Digamos específicamente qué es lo que queremos eliminar. En otro caso, no va a ser posible, al menos que esta configuración esté apagada. Y es lo que vamos a hacer. Como podemos ver, en la parte de abajo nos aparece que esto ya se corrió correctamente y entonces nuestra configuración SQL Save Updates está apagada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar nuestro siguiente código. Vamos a utilizar la palabra o la sentencia de instrucción update para nuestra tabla doctable. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer o usar la palabra set para decirle que queremos que la columna license expired date se actualice. ¿Y cómo queremos que la actualice? Bueno, vamos a darle un valor igual. Esto nos va a permitir decirle en qué queremos que se convierta esta columna. Bueno, vamos a utilizar ahora la función string2date. Esta función nos permite convertir un valor de string a un formato de fecha en específico. Entonces, ¿qué queremos convertir? El primer parámetro que vamos a utilizar es license issue date. Perdón, estamos utilizando license expired date, que es la columna que nosotros queremos actualizar. Ok, ahora que la queremos actualizar, vamos a ser específicos y decirle qué formato queremos que esta columna tenga. Ok, y lo vamos a hacer entre comillas. Vamos a utilizar porcentaje %y. Es importante que esta y esté en mayúsculas. ¿Por qué? Vamos a regresar a esta parte de la tabla para poder explicarlo. Nuestra fecha utiliza un formato de 4 dígitos para el año. Por eso es importante que nosotros utilicemos una Y mayúscula, porque esto quiere decir que queremos que identifique 4 dígitos. Si utilizáramos una Y minúscula, solamente nos identificaría 2 dígitos. A continuación, lo que vamos a hacer es decirle que también queremos que identifique el mes que estamos utilizando o el mes de nuestra fecha. Para eso es indispensable utilizar slash. ¿Por qué? Porque este mismo formato sigue nuestro string. Si nuestro string tiene guiones, utilizaremos guiones. Si nuestro string tiene slash, utilizaremos slash. A continuación indicamos porcentaje de también para identificar los días y hasta ahí hemos identificado nuestra fecha. Entonces vamos a correr nuestra operación y vamos a ver qué es lo que nos dice. Es importante aquí cerrarla siempre con una comilla. Muy bien. Vamos a correr esta parte de nuestra tabla y nos dice lo siguiente. Bueno, que tiene un valor incorrecto de la función. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el formato de esta función es el siguiente. Tiene primero el mes, después, primero el día, primero el mes, después el día y después al último el año. Entonces vamos a correrla y podemos darnos cuenta en la parte de abajo cómo es que se ha actualizado. Nos dice que aquí 5465 filas fueron afectadas. Ok, vamos a regresar a nuestra tabla y vamos a ver qué es lo que pasó. Bueno, ahora nos damos cuenta que nuestro formato ha cambiado. Ahora el formato de nuestra fecha es el mismo que teníamos antes, pero lo que está sucediendo es que ahora ya está en el formato correcto.
en el formato que puede usar addDate. Por eso es que addDate ya nos arroja un valor distinto. Si se fijan aquí agregamos un año y ahora nos aparece que esta nueva fecha es un año después. Ok, ahora vamos a usar de nuevo nuestra operación o nuestro query para describir nuestra tabla. Y podemos darnos cuenta que todavía se encuentra en formato de texto. A pesar de que todavía se encuentra en formato de texto, la función addDate es capaz de leer esta columna. ¿Por qué? Porque se encuentra en el acomodo correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar este texto a una variable de tipo data o de tipo date, perdón? Ahora vamos a modificar nuestra tabla para que nos convierta ese valor de texto o esa columna con un tipo de valor de texto a un valor de fecha. Entonces vamos a usar el comando alterTable y vamos a decir que altere nuestra tabla doctable. ¿Qué vamos a hacer? Utilizar la palabra modify, le decimos qué columna queremos que nos modifique, que en este caso es spirit date, y queremos que la modifique a qué tipo de dato. En este caso vamos a decirle que lo haga como una fecha. Vamos a correr nuestra tabla, ha corrido correctamente y vamos de nuevo a consultar. Ahora que consultamos podemos darnos cuenta de que license issue date y license expire date están ambas como un formato de fecha. Si nosotros regresamos y corremos nuestro código sigue trabajando correctamente, es decir, ya puede trabajar con la fecha. Hasta ahí podemos darnos cuenta de qué podemos hacer cuando nuestra tabla nos arroja valores nulos porque nuestra fecha está en un formato incorrecto. Espero les haya gustado el video, los invito a darle like al mismo, a suscribirse a mi canal y estar atentos de próximos videos donde seguiremos trabajando con casos específicos de problemas y de soluciones dentro de MySQL. Hasta luego.